En verdad os digo que la regeneración humana deberá empezar por la mujer, para que sus frutos, que serán los hombres del mañana, se encuentren limpios de las manchas que os ha llevado y han llevado a la degeneración. Y luego al varón corresponderá hacer su parte en esta obra de reconstrucción, porque todo lo que haya pervertido a una mujer deberá regenerarla. Hoy Dios Padre os ha inspirado para que salvéis a la mujer que en su camino ha tropezado. Y cuando le presentéis a la que hayáis salvado, Dios le dará una flor, una bendición y una paz muy grande para que no vuelva a caer. Si así cumplieses esta misión, esos seres heridos por el mundo sentirán penetrar en su corazón el amor de Cristo. Entre las multitudes que escuchan la palabra de Dios están esas mujeres de quienes os ha hablado. El manto de Cristo las ha protegido de vuestras miradas y vuestros juicios, porque también las ha sentado en el gran banquete del Espíritu. Vosotros llamadlas a esta fiesta del amor y del perdón divino, para que en la presencia de Cristo sientan ellas el amor que buscaban y que nunca sintieron ni encontraron entre los hombres. En esos corazones tristes descenderá la ternura de Cristo a hablarles, y ellas sabrán sentirle y creerle. Entonces veréis cuál es la obra que mancha y cuál es la que redime. Veréis las maravillas que hace el verdadero amor, y así habréis ayudado a vuestro Señor Jesucristo a reconstruir lo que vosotros mismos destruisteis, lo que ensuciasteis, y Cristo lo purificará. Y aquellas florecitas caídas volverán a adornar con su virtud y su fragancia el altar del universo. Este pueblo espiritual vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia. Los grandes no preparan en vosotros, pero se acerca la lucha entre el espiritual y el cristiano, entre lo espiritual y los judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en toda la humanidad. Entonces se reunirán una sola esencia, el Antiguo Testamento con el segundo y este tiempo. A muchos os parecerá esto imposible. Para mí Cristo es lo más natural, justo y perfecto. Cuando vivió en cuanto hombre con vosotros, la iglesia de Moisés estaba establecida y representada por príncipes, sacerdotes y escribas, quienes poseyendo las profecías y sabiendo la llegada del Mesías, no abrieron sus ojos para contemplar sus señales, ni abrieron su corazón para sentir su presencia. Mas cuando escuchaban su palabra, bajaban sus ojos, porque su conciencia les decía que estaban delante del juez, pero no estando preparados, no sabían aplicarse o explicarse la presencia de Dios en aquella forma. Y dudando de mi Señor, hicieron dudar al pueblo. Cuán pocos le sintieron, cuán pocos confesaron al mirarle que Jesús era el Hijo de Dios. Después de su sacrificio se entabló la lucha. La persecución fue grande sobre los que le siguieron por el camino del dolor, de la calumnia y del presidio, y hasta la muerte. Fueron arrojados de su propia tierra y caminaron por naciones extranjeras, sembrando la semilla del Padre, que encontró tierras fecundas, en las cuales germinó y floreció y dio frutos su semilla.
Cuando los discípulos de la doctrina de Jesús se hallaron fuertes, buscaron la unificación con los primeros, haciéndoles reconocer que el Dios que les entregó la ley por conducto de Moisés fue el mismo que le habló por boca de Jesús. La lucha fue intensa y quedó sellada con sangre, mas al final de ella la voluntad de Dios se cumplió, al unirse en una sola obra los testamentos del primero y el segundo tiempo. Por eso os digo que vosotros, que antes que la revelación de este tercer tiempo se una a los testamentos anteriores, tendréis que atravesar por la gran batalla espiritual que está anunciada. No os extrañe que la fusión de los tres no se lleve a cabo en la nación señalada. En el tercer tiempo, para estas revelaciones, tampoco la unión del primer testamento con el segundo se verificó en Judea. Recordar que ni Jesús fue profeta en su tierra. Hoy la humanidad va penetrando y en preparación espiritual. Los grandes de la tierra van doblegándose lentamente al comprender su obra, la obra de nuestro Padre. Mas todavía no es tiempo, hermanos, de que el dolor se aparte de este mundo, porque los hombres volverían a levantarse en contra de Dios, tomando como instrumento de venganza a la ciencia y a los elementos. Por eso el cáliz de amargura será bebido un tiempo más. Y cuando esta humanidad preparada, la voz del Padre vibrará en toda conciencia, y los hombres verán que no existe otro poder, otra justicia y otra sabiduría como la del Padre Celestial. Larga es la historia de este mundo. Larga también la jornada de la humanidad, con la lucha de sus pueblos por alcanzar el cenit, el punto más alto, tras la cual ha venido el descenso y el derrumbe. Cuánta sangre derramada por los hijos de Dios, con la cual se ha enrojecido la tierra. Cuántas lágrimas de hombres, mujeres y niños. Cuántos pecados y errores. Pero también, hermanos, cuántas pruebas de amor ha recibido nuestro Padre y cuánta virtud ha contemplado. Y después de tanto vivir, aún no habéis alcanzado la meta de paz y redención. Todavía faltan los últimos combates, hermanos, con sus amarguras y los últimos torbellinos. Falta aún todas las fuerzas se agiten y los átomos se remuevan en caos para que después de todo ello venga un letargo, una fatiga, una tristeza y un hastio que aparenten la muerte. Y esa será la hora en que se escuche en lo sublime de las conciencias el eco vibrante de un clarín que desde el más allá os anuncie que el reino de la vida y la paz se acerca entre los hombres de buena voluntad. Y antes de esa voz, los que aparentemente muertos resucitarán, derramando lágrimas de arrepentimiento. Y a ellos los recibirá el Padre, como a los hijos pródigos, cansados por la gran jornada y fatigados por la gran lucha, para sellar sus espíritus con el ósculo de amor. Desde ese día el hombre abominará la guerra, arrojará de su corazón el odio y el rencor, perseguirá el pecado y comenzará una vida de restauración y de reconstrucción. Muchos se sentirán inspirados por una luz que antes no contemplaron y se levantarán a crear un mundo de paz. Será solo el principio del tiempo de gracia, de la era de la paz. La edad de piedra está distante ya, hermanos. La era de la ciencia también pasará. Y luego vendrá a florecer entre los hombres la era del Espíritu. Benditos sean mis hermanos. Esta ha sido la palabra del día de hoy, la reflexión, hermanos míos.